Plan Gourmet de Alemania es un plan de prospección y comercialización conjunta de una serie de empresas agroalimentarias con productos delicatessen o gourmet que quieran entrar en el mercado alemán de la mano de un experto consultor agroalimentario en el propio país. Creo que sí que hay diferencia con el mercado español porque es más internacional el alemán. Pero hay un alto interés, eso es lo que estamos notando, que por el consumo que ha incrementado muchísimo, eso a nivel restauración y cocina, pero también luego en convenience, que es otro concepto de cuarta, quinta gama, que se ha extendido mucho, donde la gente están consumiendo productos alimenticios de mucha más calidad, que invirtiendo mucho más dinero. Lo que estamos planteando es que sean una serie de productos gourmet agroalimentarios aragoneses que no sean competidores entre sí y sí complementarios, de tal manera que podamos llegar a una serie de compradores que en algún caso serán conjuntos para los mismos productos, y en algún caso lo que haremos es una prospección individual. Tenemos que ver realmente si hay que tener una adaptación a ese mercado. El apoyo que estamos ofreciendo desde Aragón Exterior y también desde el Gobierno de Aragón, junto con los otros organismos de internacionalización, es un apoyo tanto en el desarrollo del plan, ver realmente qué acciones van a tener más retornos para nuestras empresas agroalimentarias aragonesas gourmet en este caso, pero también un apoyo bastante importante a nivel tanto económico como operativo. Nosotros apoyamos una parte de los costes, lógicamente, para que esté al alcance también de las pequeñas pymes agroalimentarias aragonesas. Pero el apoyo de la gestión es igualmente importante, ya que no solamente coordinamos desde Aragón, sino que vamos a tener un consultor agroalimentario muy especializado en la introducción de pymes agroalimentarias españolas en Alemania, con 25 años de experiencia en mercado destino. Esto es clave.